esta semana se ha discutido bastante sobre si la reforma laboral se iba a anular, derogar, reformar. Independientemente de la terminología que quiera usar cada uno, lo que está claro es que derogar no se va a derogar. Y no se va a derogar porque no se van a anular todos los aspectos que modificaba, sino solamente algunos. Y, por ejemplo, el de la indemnización por despido, que antes de la reforma laboral era de 45 días de salario por año trabajado cuando el despido era improcedente, y después se redujo a 33 días por año trabajado, pues no se va a tocar. Entonces, en esa tesitura es evidente que derogación no va a haber. Va a haber reforma de algunas partes. Pero ha habido digamos, un aspecto de la reforma laboral del que se está hablando muy poco y que desde mi punto de vista sería fundamental modificarlo porque implica una tremenda injusticia para los trabajadores despedidos y permite a los empresarios aprovecharse de la necesidad de sus trabajadores para obligarles a alcanzar malos acuerdos. Realmente la situación injusta de la que os hablo es una mezcla entre la nueva situación que provoca la reforma laboral, quitando una garantía que había antes, y la tremenda lentitud de los tribunales españoles a la hora de tramitar los juicios por despido y dictar sentencias. Bueno, de lo que os estoy hablando es de los salarios de tramitación en los casos de despido improcedente. El despido puede ser procedente, improcedente, nulo. Procedente, existe causa legal. Un despido disciplinario de una persona que cometió una infracción que es causa de despido. Te va sin indemnización. O por causas objetivas. Ha habido una bajada tremenda en los ingresos de la empresa, se despide a varias personas con base en esa causa, quedan acreditadas y se van con 20 días por año. También es procedente porque la causa es real. Luego el despido improcedente, que es el despido que no tiene causa legal. Que es el despido que, como digo, tiene 33 días por año de indemnización ahora y antes tenía 45. Y luego el despido nulo, que es el despido que se produce por vulneración de derechos fundamentales, como represalia porque el trabajador esté afiliado a un sindicato o sea representante de los trabajadores o haya reclamado al empresario algún derecho. En este caso la consecuencia es la readmisión y el pago de los salarios de todos los meses que está sin trabajar. Esos son los salarios de tramitación. Los salarios de los meses desde que le despidieron hasta que sale la sentencia por despido y se declara nulo. Pues antes de la reforma laboral, estos salarios de tramitación también existían en el caso del despido improcedente, porque os voy a explicar con exactitud qué pasa cuando el despido se declara improcedente. Cuando el despido se declara improcedente, el empresario tiene dos opciones. El empresario hace un despido disciplinario al trabajador, dice que cometió tal falta, que esa falta es constitutiva de despido, el juez dicta una sentencia diciendo que el trabajador no cometió la falta o que la falta no tiene una gravedad suficiente como para justificar el despido y declara el despido improcedente. Entonces, con base en esa declaración del juez, el empresario puede hacer dos cosas: readmitir al trabajador o mantener el despido, dejarle fuera, pero indemnizándole con esos 45 días antes de la reforma laboral y 33 días después de la reforma laboral. Bueno, pues en caso de que el empresario decida readmitir al trabajador, cosa que no pasa prácticamente nunca cuando existe un despido improcedente, en caso de que el empresario decida readmitir al trabajador, tendrá que pagar los salarios de trámite de todos los meses que pasaron desde que le despidió hasta que se dictó la sentencia. Solo en caso de que le despida. De que le despida, de que le readmita. Por el contrario, si el empresario decide no readmitirle, sino simplemente indemnizarle y mantener el despido, pero pagándole la indemnización, pues no habrá salarios de tramitación. Con la reforma laboral. Antes de la reforma laboral, antes de 2012, cuando el empresario despedía al trabajador y el juez declaraba improcedente el despido, el empresario tenía que pagar los salarios de tramitación, es decir, los salarios desde el día del despido hasta el día en el que se dicta la sentencia, tanto si le readmitía como si le indemnizaba y mantenía el despido, que como digo es una opción del empresario. Si el despido se declara improcedente, es él el que decide si te readmite o si mantiene el despido. Claro, esto ha sido absolutamente destructivo para los derechos de los trabajadores. La modificación de la regulación del despido improcedente que ha supuesto la reforma laboral para que, en caso de que el empresario no readmita al trabajador y mantenga el despido,
no se generen salarios de tramitación. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente en España, con el sistema de justicia que tenemos, pues en Murcia, si tú pones una demanda por despido, te sale para dentro de 1 año y medio el juicio. En Murcia. Si la pones en Almería, pueden ser 2 años y medio, 3 años. He llegado a ver yo decretos de admisión de demandas que se ponían en 2021 y salían por 2024 en Almería. Y en otras partes de España pasa lo mismo. En muchas partes de España hay unos retrasos terribles. ¿Qué pasa? Que el empresario despide al trabajador. El empresario sabe que el despido se va a declarar improcedente porque no tiene razón de ser. Y entonces se celebra, el trabajador pone la papeleta de conciliación, porque cuando te despiden tienes que poner una papeleta de conciliación para que se celebre una conciliación en el Servicio de Relaciones Laborales de la comunidad autónoma. Es obligatorio si luego quieres demandar. Y en el acto de conciliación, el funcionario le dice al empresario y al trabajador, bueno, ¿quieren llegar a un acuerdo o van para juicio? Y ahí tienen dos opciones, llegan al acuerdo o no llegan al acuerdo, se levanta un acta, el trabajador pone la demanda y ya cuando le toque el juicio. Pues como consecuencia de la modificación de los salarios de tramitación con la reforma laboral, ahora mismo el empresario le dice al trabajador, mira, yo sé que me van a obligar a pagarte la indemnización por despido improcedente, que son 10.000 euros, te ofrezco 3.000. Si no los aceptas, te tendrás que esperar 3 años a que salga el juicio o 2 años. Y para entonces ya veremos. Claro, es decir, el trabajador durante todo ese tiempo solo tiene el paro, que como su salario sea 1.000 eurista, como pasa en la mayoría de los casos, pues estamos hablando de una prestación exigua que además va bajando con el tiempo, que se puede encontrar con que al final tiene 500 euros de prestación. Y si no encuentra trabajo, que lamentablemente las cosas están muy mal, pues puede suceder que no solamente tenga que sobrevivir con esa prestación exigua durante el tiempo que falta para que llegue al juicio, sino que se le puede acabar. Entonces, el empresario se aprovecha de esa vulnerabilidad del trabajador para obligarle a alcanzar un acuerdo en conciliación por mucho menos de lo que le dé. Claro, la situación sería radicalmente distinta si el trabajador le dijera al empresario, vale, la indemnización son 10.000, tú ahora mismo me ofreces 3.000. No lo voy a aceptar y voy a sobrevivir como sea hasta que se celebre el juicio. Pero sabes que vas a perder. Y sabes que me vas a tener que pagar los 24 meses de salario desde que me despediste hasta que se celebre el juicio. En caso de que tarde 2 años en celebrarse. Claro, ahí el empresario sabe que ya no tiene que pagar 10.000, que tiene que pagar 40.000. Y entonces, pues la posibilidad de actuar de mala fe para coaccionar al trabajador y decirle no te pago ahora y a no ser que aceptes una miseria, pues ya no es tan apetitosa porque sabe que si se esperan al final, pues le va a terminar pagando una cantidad muy superior. Y claro, es decir, esa garantía, como digo antes, hacía que los empresarios fuesen mucho más razonables a la hora de llegar a acuerdos en los despidos, en conciliación administrativa, porque sabían que si esperaban hasta el final y mantenían un despido que no tenía razón de ser, pues iban a terminar pagándole al trabajador todos los salarios desde que le despidieron hasta que se dicte la sentencia. La reforma laboral se cargó esto. Y por eso ahora los empresarios se sienten tremendamente cómodos para coaccionar a los trabajadores diciéndoles, pues vamos a esperar los 2 años. Si de todas maneras yo te debo 10.000, si me condenan a pagártelo dentro de 2 años, pues te los pago. Pero vamos, no te voy a pagar más de ese máximo por mucho tiempo que pase. Con lo cual, como digo, pues es una situación tremendamente injusta en la que además se gasta mucho dinero público. Porque claro, es decir, el paro tiene que estar pagando todos los salarios de los trabajadores hasta que se celebra el juicio, no se encuentren otro empleo, que la cosa está difícil, cuando antes de la reforma laboral era el empresario el que los pagaba si el despido se declaraba improcedente, porque el paro le pagaba al trabajador, pero luego con la sentencia el empresario pagaba los salarios de trámite y el trabajador devolvía el paro. Y el empresario cotizaba todos esos meses. En definitiva, es decir, que es una parte de la reforma laboral de la que no habla nadie, pero que teniendo en cuenta que en España tenemos unos juzgados que funcionan tremendamente lentos, en gran medida porque no se invierte el dinero necesario en tener jueces y funcionarios suficientes para que haya una agilidad mínima, pues precisamente por eso, vamos, fijaos hasta qué punto llega la cosa, si yo estoy poniendo demandas de extinción de la relación laboral a instancia del trabajador, de estas que el empresario no te ha pagado 3 nóminas y pides pues irte de la empresa. Y están señalando los juicios para dentro de 1 año y medio, 2 años, el trabajador tiene que seguir trabajando sin cobrar durante todo ese tiempo, porque
salvo que te den una medida cautelar que nunca las dan, tiene que seguir prestando servicios, aunque el empresario no le pague, hasta que se celebre el juicio. Es una vergüenza, es decir, una auténtica vergüenza la forma tan tremendamente mala en la que funcionan los tribunales españoles, en gran medida por eso. Es decir, porque no hay medios, porque tendría que haber 24 jueces en lugar de haber 12. Aquí en Murcia tenemos 9 juzgados de lo social, tendríamos que tener por lo menos 13 o 14, que son manifiestamente insuficientes, y en otros sitios como Almería ya ni digamos. En definitiva, que como consecuencia de esa conjunción entre la reforma laboral en materia de salarios de trámite y la lentitud de los tribunales, los empresarios se aprovechan tremendamente y el paro tiene que pagar cantidades que no tendría por qué pagar, que con la anterior regulación no pagaba, se aprovechan de esta situación y coaccionan a los trabajadores para que acepten malos acuerdos, porque la alternativa es tirarse 2 años esperando a que se celebre el juicio. Pues nada, esto era lo que quería comentaros y en fin, no, desde luego no creo que vayan a modificar esto porque ni se han atrevido a modificar la indemnización del despido improcedente, pero que sería muy positivo para los derechos de los trabajadores que se les devolviese esta garantía para que los empresarios no los puedan seguir coaccionando. Bueno, gracias por escucharme.